Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del horario en el que se encuentren, querida comunidad. Estamos acá ya instaladísimos con nuestro impresionante invitado, Eduardo Espitia Rangel. Nuestro queridísimo Eduardo, que en buena hora nos hemos conocido. Eres una persona de abundante experiencia, espero que podamos transmitirle una partecita de aquello a nuestra comunidad que nos escucha. Tú perteneces al INIFAP, ya nos contarás un poco del INIFAP. Estás trabajando en el mejoramiento genético de la quinoa y amaranto para adaptar a las condiciones territoriales del país. Llevas 10 años en la quinoa, te gusta muchísimo la cocina, has publicado en investigación muchos artículos científicos, has escrito varios libros también. Quisiera preguntarte, para lo que significa esta celebración del Día Internacional del Consumo de Quinoa, ¿cómo llega la quinoa a tu vida, estimado Eduardo? ¿Qué tal, Alex? Buenos días, buenas tardes, dependiendo de donde nos escuchen. Pues es una larga historia. Yo inicié en el INIA, en el viejo INIA, y luego se convirtió en INIFAP, en un programa de investigación que se llamaba Cultivos Potenciales. Dentro de él estaba el amaranto y estaba la quinoa, estaban los mijos, estaban otras especies menores. Entonces, dentro de ellos estaba la quinoa, entonces fue mi primer contacto. Posteriormente, en mis estudios de posgrado, coincidí con un señor que se llama Ángel Mujica. Él es un peruano conocidísimo en el mundo de la quinoa, que estaba haciendo su posgrado y él trajo algunos genotipos para su investigación. Tiempo después me tocó participar en un ensayo internacional de quinoa, creo fue promovido por la FAO, donde trajo también otros genotipos, mandó genotipos a nivel mundial, y bueno, nos tocó participar allí en eso también. Luego, más recientemente yo coordino la red de amaranto del Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos, dentro del cual nos pidieron que empezáramos a vislumbrar algunas especies asociadas a la especie que nosotros estábamos trabajando, y dentro de esa red nosotros consideramos lo que es el huauzontle y lo que es quinoa, de tal manera que nos hemos dedicado a investigar y a sobre todo reunir germoplasma tanto de huauzontle como de quinoa, además del amaranto. Ya más recientemente me ha tocado participar en los congresos mundiales de quinoa y otros cultivos andinos, donde he conocido una infinidad de investigadores de quinoa sobre todo. Y bueno, pues algunos viajes que yo he hecho a Sudamérica para conocer y pues también traer algo de germoplasma, de tal manera que pues esa ha sido la actividad más importante. Y bueno, el huauzontle mexicano pues se le conoce como la quinoa mexicana en el concierto internacional. Entonces, pues a pesar de que la quinoa como tal no la tenemos acá en México, pues sí tenemos el huauzontle, que es muy, muy parecido a lo que es la quinoa. Excelente introducción para nuestras y nuestros auditores en este momento. Primero, que nos cuentes un poco lo que significa el INIFAP, ¿cierto? ¿Cómo va este desarrollo de cultivos experimentales que tú estás realizando? Y cuál es la relación que hay, digamos, con campesinos, digamos, fuera de lo que es el espacio propio del instituto? ¿Y cómo ves la proyección en este sentido de la motivación que se requiere por todo lo que significa el cultivo de quinoa, ¿cierto? Sobre todo en su post cosecha, ¿cómo ven las motivaciones en este espacio campesino? Si hay un atrevimiento paulatino a dedicar más superficie para el cultivo. Sí, mira, el INIFAP es el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Nació en 1985 a raíz de la fusión de 3 institutos, uno que se encargaba de la parte forestal, otro de la parte pecuaria y otro de la parte agrícola. Dentro del INIFAP tenemos ahora el programa de cereales, donde están incluidos quinoa, amaranto,
y otras especies pequeñitas, junto con la avena, con la cebada. Y aparte está un programa de trigo, que es otro cereal de grano pequeño, pero como tal es un programa aparte. Dentro de las investigaciones ya relacionadas más con quinoa, pues una de las actividades fuertes fue la introducción de germoplasma, primero recuperando el que ya teníamos aquí en México de los ensayos internacionales, de los que algunos estudiantes como Ángel trajeron y nos dejaron por acá. Entonces, pues tenemos ahorita yo creo que unas 200 accesiones de quinoa ya en nuestro banco de germoplasma, y pues dentro de ese tenemos quinoas blancas, tenemos quinoas amarillas, rojas, negras, amargas, dulces, de todo. Pero obvio, evaluamos las más sobresalientes, utilizamos para iniciar un programa de selección dentro de esas colectas. De tal manera que estamos en posibilidades ya de tener al menos 2 variedades, una de grano amarillo, grano grande, amargo, y otra de grano de tamaño intermedio, de intermedio a grande, es una quinoa dulce. De tal manera que esas son las 2 primeras variedades que estamos ya en proceso de registro y estamos ya evaluando con productores ya directamente. Dentro del programa de mejoramiento, te digo, usábamos esas colectas sobresalientes, y una parte importante era la parte de la evaluación participativa con los productores. Directamente en sus terrenos sembramos los experimentos y conjuntamente con ellos vamos dando el seguimiento a los fenotipos, y finalmente son ellos quienes primero a vista seleccionan los que mejor les parecen, y luego ya los combinamos con los datos de rendimiento, y de tal manera que hacemos una selección y una evaluación conjuntamente con ellos. De esta manera aseguramos que los materiales que ellos escojan pues tengan mayor facilidad para ser adoptados, porque muchas veces el criterio del investigador pues no es el más adecuado, ¿no? Entonces, si combinamos el criterio del productor con el del investigador, pues ya llevamos una cierta seguridad de que estos materiales sean adoptados. Y también hemos trabajado un poquito de adaptación. Estamos trabajando en Hidalgo, en Puebla, en Tlaxcala, en el Estado de México y en la parte de la Ciudad de México, en la parte agrícola, de tal manera que tenemos ya información de dónde se adaptan, principalmente aquí en el centro del país, y hemos trabajado algunas partes, digamos, en siembras de invierno en el Bajío y un poquito hacia el norte del país. Tenemos fechas de siembra, un poquito ya de fertilización. Donde no hemos avanzado mucho es en la poscosecha, porque pues tú sabes que la quinoa es algo muy especial, y bueno, pues poco a poco vamos avanzando en ese sentido. Entonces, ya hay productores que están iniciando el cultivo de la quinoa. Ya hace algunos años yo tenía conciencia de algunas 80, 100 hectáreas, y ahora ya con materiales que nosotros le hemos dado a los productores, yo creo que sin temor a equivocarme ya andamos por ahí de unas 300 hectáreas a nivel nacional. Está llamando mucho la atención la quinoa como cultivo, obviamente por su resistencia a sequía, heladas, a salinidad, y esto pues le permite crecer en condiciones muy adversas. Entonces, es una muy buena opción, conjuntamente con el amaranto, pues para hacer frente a estas condiciones tan cambiantes del cambio climático. Pues traen a veces altas temperaturas, a veces excesos de humedad, pero generalmente lo que tenemos por aquí en el centro del país, pues es falta de humedad, y de repente hemos tenido periodos de temperaturas muy altas. Entonces, estos 2 factores combinados pues hacen muy complicada la agricultura. Pero creo que cultivos como la quinoa pueden ser una buenísima opción para esto. Han pasado años en los que se viene desarrollando esta investigación y esta experiencia sí. de lo que tú nos comentas. Ahora, ¿cómo ves tú la proyección de la quinoa en México en términos de la posibilidad de que se transforme en un cultivo que tiene 2 formas de quizás visualizarlo hoy día, ¿no? Por un lado, se elitiza por su alto costo, digamos,
y es adquirido o consumido por la población que tiene más poder adquisitivo, pero no solo eso, sino también está más conectado, tiene más acceso a la información a nivel cultural también, que le permite tomar una decisión de incorporar ese alimento, invertir, digamos, en ese alimento para su cultura alimentaria familiar. Y por otro lado, la masividad, que quizás será el tema más complejo de llegar, principalmente por los precios. Entonces, hay una tradición culinaria respecto de los parientes silvestres, cual tú tienes también una buena experiencia. Entonces, ¿cómo ves, redondeando la pregunta, cómo ves esta proyección a nivel del consumo? Si tiende a elitizarse siempre, si puede masificar un poco más, y cómo ves este interesante aspecto del desarrollo culinario de los parientes silvestres de la quinoa. Yo creo que en el centro del país, aquí, sobre todo en los valles altos, fíjate, tenemos un potencial de, digamos, de 1 millón de hectáreas que podrían ser de buen potencial para quinoa. Es más o menos lo que tenemos en valles altos para lo que sería valles altos del centro y norte del país para cultivar cultivos de secano. Quinoa, por sus características, yo creo que tiene muy buenas posibilidades de crecer aquí en el país. Como mencionabas, tal vez no llegue a ser un cultivo masivo, pues, ¿no? Pero yo creo que en el mediano plazo sí puede llegar a un nivel parecido al que tiene amaranto. Es decir, dependiendo de la demanda, pues puede fluctuar de 3, 4 mil a 7 mil hectáreas, por ejemplo, ¿no? de siembras al año. Esto, te digo, repito, va a depender de la demanda. Sí, actualmente la comercialización de la quinoa en México es un tanto elitista porque, pues, básicamente es consumida por un cierto estrato poblacional. Y es muy curioso, en un estudio que hicimos hace un par de años, el año pasado lo finalizamos, encontramos que la quinoa la consumen principalmente gente, digamos, de clase media, pero con un perfil académico alto. Esto tal vez sea por el acceso a la información, o no me atrevo a decir que sea por el nivel económico, pero yo más bien creo que es el nivel de conocimientos que se tiene ya sobre la quinoa. Con la siembra, toda esta quinoa, déjame redondear, toda esta quinoa que está consumiendo en México, actualmente viene, pues, obviamente de Bolivia y de Perú. Y con las siembras que están creciendo acá en México, con toda seguridad va a bajar el precio. Y eso, pues, nos va a llevar a que la quinoa esté más accesible para el resto de la población. Ya va bajando de precio. Yo creo que, pues, muchas amas de casa, que son las que se encargan de la nutrición de la familia, tendrán o podrán acceder a la quinoa ya de una forma más económica. Y esto, pues, lo va a llevar a que se intensifique el consumo. Creo que tiene potencial, y obviamente es un trabajo a largo plazo, ¿no? Pero es interesante vincularlo con lo que te comentaba, de que si bien es cierto el grano propiamente tal, o incluso la quinoa como hortaliza, es algo que se está introduciendo, que es incipiente, y por lo cual se viene trabajando ya un buen tiempo para fomentar varios aspectos de la cadena productiva de la quinoa. Sin embargo, tenemos los parientes silvestres, Chenopodium album, Chenopodium berlandieri, tenemos el guausantle y el quelite cenizo, y ahí sí podríamos decir que ha ido aumentando el consumo, principalmente yo diría del guausantle. Yo acá, me vas a creer que estando en Zipolite, en la costa de Oaxaca, un señor que viene en una camioneta que trae frutas y verduras ha traído guausantle ocasionalmente. O sea, está difundiéndose bien el guausantle. Hay un aspecto culinario, hay una tradición culinaria que ha ido creciendo, y quizás el quelite cenizo es una cosa que está más de recolección, más silvestre todavía, más en espacios ligados más al mundo campesino que en los mercados de las ciudades, ¿no? Pero ¿qué nos puedes hablar ahí de los parientes silvestres
como parte fundamental incluida en la rutina cotidiana de la cocina mexicana. Sí, claro, mira, en la cocina mexicana había un sinnúmero de plantas silvestres que en conjunto se les conoce como quelites. Dentro de ellos está especialmente el huauzontle, que es Chenopodium berlandiere, subespecie Nutaliae, o simplemente Nutaliae, y el Chenopodium album, sobre todo, albus, que son dos de los quelites de mucho consumo. El huauzontle, tradicionalmente se consume su inflorescencia en verde todavía, en diferentes formas. Pero a raíz de que hemos empezado a trabajar la quinoa, bueno, pues el huauzontle también se puede consumir como grano, y a su vez la quinoa también se puede consumir como el huauzontle, o sea, la panoja todavía en verde, todavía fresca, y esto nos da la opción de tener huauzontles no solamente amarillos y rojos, sino de toda la tonalidad que nos ofrece la quinoa. Y ya hemos probado hacer el término huauzontles, lo hemos hecho, pero con quinoa. Y es riquísimo, es lo mismo que el huauzontle. Y sobre todo unas cremas también, aprovechando las hojas y la inflorescencia, tanto de huauzontle como de quinoa. Entonces son opciones nuevas que se complementan, y pues que como ya se conocen tanto en los Andes como acá en México, yo creo que se puede ir incrementando el consumo. Nosotros, de la parte que hemos tratado de impulsar el consumo tanto de quinoa como de amaranto como de huauzontle, nos hemos dedicado a dar cursos a poblaciones, sobre todo vulnerables, poblaciones indígenas, donde les enseñamos a cocinar, tanto el amaranto como la quinoa como el huauzontle. Bueno, el huauzontle es una costumbre y ellos ya lo conocen, pero les hemos enseñado cositas nuevas, ¿no? De cómo utilizarlo. Por ejemplo, fíjate, hay un platillo que pues yo les digo que es una bomba nutritiva. Tomamos hojas ya sea de amaranto, de quinoa o de huauzontle o de Chenopodium album, y lo cueces al vapor, un cocidito muy ligerito. Luego lo licúas juntamente con grano, digamos, reventado de amaranto o de quinoa, y esto lo llevas a punto de crema. Puede ser, lo pones leche o algún espesante. Nosotros utilizamos a veces camote, a veces calabaza, a veces elote, o sea, el maíz tierno, y lo llevas a un punto de crema. Entonces ahí tienes ya una crema que te incluye leche, que te incluye amaranto o quinoa, y que te incluye amaranto o quinoa en verde. Entonces te imaginas ese platillo, la cantidad de nutrientes que trae, y además es riquísimo. Entonces, pues es una de las opciones, ¿no? Y te digo, nos hemos enfocado principalmente a productos no dulces, por el gran problema que tenemos nosotros acá de obesidad y de diabetes y etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que estamos tratando de popularizar es que la quinoa se utilice como sustituto del arroz, y sería de esta manera pues la guarnición de muchísimos platillos, porque pues tú como chef sabes dónde se utiliza el arroz, ¿no? Y es una guarnición clásica en muchísimos platillos. Entonces, si utilizamos, por ejemplo, la quinoa en lugar del arroz, nos vamos a evitar el consumo de una gran cantidad de almidones, y lo vamos a sustituir por almidones de quinoa, que son de almidones resistentes. Entonces eso nos da muchísimas ventajas, además de que la quinoa tiene muchísimo mejor sabor. Entonces eso te permite ampliar la gama de posibilidades de combinarlo con muchísimos platillos. Por ejemplo, ensaladas. Hay una gran cantidad de ensaladas en las que se puede consumir la quinoa en grano y en follaje, y igual que el amaranto, ¿no? Por ejemplo, no recuerdo si te comenté de un platillo que les estamos enseñando a la gente. Es medio exótico porque
Originalmente yo lo conocí como gallo pinto. Seguramente tú en Cuba lo conociste como moros con cristianos, ¿no? Que es frijol negro con arroz blanco nada más. Entonces, lo que estamos acá es tomar el frijol y frijol de negro, por ejemplo, y en lugar de arroz le ponemos quinoa. Entonces es un gallo pinto, pero de quinoa. Y eso es un platillo también muy nutritivo. Y fíjate, otro platillo ya montado, ya servido, pones la cama de gallo pinto de quinoa y encima pones un huevo revuelto, ya sea el huevo revuelto con verduras, como se hace a la mexicana, con tomate, cebolla y eso, y le adicionas bien amaranto o quinoa reventados. Ese es un platillo riquísimo y es, yo creo que muy, muy, muy nutritivo. Hemos hecho sesiones de tacos de quinoa, fíjate, tacos de un guiso de quinoa con lentejas, por ejemplo, o con frijol simplemente, y es algo riquísimo y que conlleva un valor nutritivo altísimo. Otro muy popular que ha sido muy bien recibido por la comunidad es una ensalada o ceviche, como se le conoce en muchas partes del mundo, y esto es todas las verduras que lleva un ceviche. Acá en México pues lleva tomate, cebolla, limón y aguacate. Y en lugar del pescado molido o la carne molida, se le pone la quinoa simplemente cocida nada más. Y toma un sabor riquísimo y aparte pues es muy nutritivo. Entonces, pues hay muchísimas opciones. Una cosa bien fácil es simplemente en la mañana te levantas tú corriendo y te haces tus huevitos revueltos con quinoa o amaranto reventado y eso te da energía para prácticamente todo el día. ¿Cómo ves? Esa es lo que estamos trabajando en cuanto a usos, sobre todo, repito, en productos no dulces de quinoa y amaranto para México. No, es maravilloso lo que nos puedes comentar. Seguramente vas a iluminar ahí a varias personas que nos están escuchando atentamente en distintos lados del planeta. Y quisiera reforzar algunos puntos que tocaste tú que son muy importantes, que es precisamente las características de la quinoa. La relación amilopectina es mucho más favorable comparada con otros granos. En el caso de la quinoa es más alta en amilosa, entonces eso lo hace de las características muy únicas en términos de cómo eso impacta positivamente o negativamente, dependiendo de esa relación, en el aumento de la concentración de azúcar en sangre. Entonces, ahí va uno de los fundamentos por los cuales la ciencia de la nutrición toma la quinoa hace ya varios años atrás y dice, bueno, esto es recomendable, muy compatible, dependiendo de la cantidad y la realidad de cada paciente que tenga diabetes tipo 2, por ejemplo. Así es que ahí nos metemos en todos los usos funcionales nutracéuticos de la quinoa y el gran trabajo que se está haciendo por la ciencia en determinar cuáles son efectivamente los potenciales clínicos que tiene nuestra mamita quinoa. Y por lo que nos comentas, es tan interesante salir de este espacio solamente de la experimentación y la investigación vinculada a todos los factores que incluyen el sistema cultivo de quinoa y trasladarlo a una realidad mucho más tangible, que es la colaboración junto a los grupos comunitarios, a las personas en sus espacios de origen, y decirle, bueno, este es el grano, este es el alimento, de eso se trata, tenemos estos parientes silvestres, de manera que no es tan ajeno, o sea, no es algo muy extraño, ha estado presente en nuestra vida por mucho tiempo, y lo va a seguir estando, pero queremos incorporar la quinoa de estos dos espacios también, y que nos comentes todas esas pinceladas de ideas de desarrollo culinario, nos abren el apetito, por supuesto. Entonces, es interesante ver cómo también esa
eso que tú mencionas de poner énfasis en el repertorio culinario tendiente a lo salado y no ir por el lado solamente dulce, que tiene mucho potencial la quinoa, lo sabemos, todos tenemos un recetario de delicias dulces de quinoa que son muy exquisitas. Pero también está muy interesante vincularlo con la carencia que hay, que es lo que me trajo a mí a México a dar la conferencia al primer Congreso Mundial del Amaranto, y precisamente el amaranto va hacia lo dulce, ¿cierto? En general, en el consumo masivo. Sí. Y también hay una falta, digamos, de explorar el amaranto, al igual que la quinoa, en todo este espacio, digamos, de lo que es la comida, podríamos decir, tendientemente a lo salado. ¿Cómo ves esa parte en la que hemos podido trabajar juntos también por lo demás respecto del amaranto y quinoa, ¿no? Sí. Sí, son muy parecidos. Respecto a lo que mencionabas de los almidones, simplemente hay que recordar que tanto amaranto como quinoa son dicotiledóneas y todos los cereales son monocotiledóneas. Entonces, hay una gran diferencia en cuanto a los almidones. Entonces, no me quiero meter en términos en cuestiones muy técnicas, pero pues simplemente las dicotiledóneas te ofrecen almidones un poquito más resistentes, que tienen características diferentes y otros usos, y digamos que pueden ser nutrimentalmente mejores en cierta manera que los de los cereales que vienen de gramíneas, pues, ¿no? Y la otra parte que tocabas, de las propiedades funcionales, tanto quinoa como amaranto poseen, digamos, la estructura que más se acerca a la proteína ideal, en base a los aminoácidos esenciales que tienen ambos cultivos. Aparte de la calidad nutricia por estos aminoácidos, pues en la digestión de esas proteínas también se liberan algunos péptidos que tienen funciones de prevención de enfermedades dentro de nuestro cuerpo o del organismo humano. Por ejemplo, la ECA, la enzima convertidora de la angiotensina, que es un péptido que se libera en la digestión de las proteínas, está muy relacionado con la prevención de la hipertensión. No voy a meter en detalles, pero hay otro péptido que es un péptido que te disminuye los niveles o te mantiene bajos los niveles de una enzima, que es la enzima que controla el paso de la glucosa a la sangre. Entonces, cuando esta enzima se acumula mucho, se interrumpe el paso de la glucosa a la sangre, y es cuando viene la acumulación de azúcares en la sangre y sobreviene la diabetes. Entonces, ambos tienen antioxidantes, tienen vitaminas, tienen minerales, son alimentos muy completos y se les conoce como superalimentos por ellos, supergranos, malamente llamados granos porque no son granos. Pero acabo de leer un artículo, fíjate, a propósito de la pandemia, que la quinoa, a través de algunas de las saponinas que tiene, puede actuar como antiinflamatorio. Y tú sabes que la inflamación del organismo está muy relacionada ahora con la invasión ya de este virus del COVID. Entonces, pues por ahí puede haber algo. También la enzima convertidora de la angiotensina 2 es un receptor que tiene la célula, es el que introduce el virus a la célula. Entonces, por ahí también tienen que ver algo los péptidos o algunos hidrolizados de las proteínas, tanto de amaranto como de quinoa. Falta mucho por hacer, pero yo creo que tanto amaranto y especialmente quinoa, que es la que nos ocupa ahora, pueden ser unos aliados muy buenos para, primero, los productores, para los transformadores y para los consumidores, sobre todo. Esto ayudaría a combatir muchos problemas de salud que tenemos, pues no solamente en México, en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Abundamos los gordos, los diabéticos, los hipertensos, etcétera, y eso nos hace muy vulnerables a
a enfermedades como la que nos está ocupando actualmente. Entonces, si estamos bien nutridos, yo creo que pues esa será la mejor prevención que tengamos para las enfermedades. Claro, por eso lo que yo te comentaba precisamente de lo importante de ampliar el repertorio culinario, comillas, de lo salado con estos dos tremendos alimentos, porque sin duda alguna dentro de la carga diaria de lo que se consume, en general la tendencia es a consumir mucho más platillos que tengan la predominancia hacia lo salado que por sobre otros gustos. Entonces, es fundamental como un espacio estratégico para poder fomentar el consumo de un alimento determinado, en este caso quinoa y amaranto también, como lo estamos hablando. Una pregunta que es muy interesante como para comenzar a cerrar nuestro encuentro de maravilloso que hemos tenido ahora. ¿Cómo la quinoa cambia tu vida, aporta en tu vida? ¿Cómo empezó a llegar a través de los espacios en los que tú te estabas desempeñando? Y todo este tiempo que ha pasado en el que la quinoa es parte de tu vida, o sea, ¿cómo cambia, cómo aporta, cómo enriquece tu día a día en el sentido también, no solo de lo profesionalmente hablando, sino del día a día de lo alimentario, de tu familia? Claro, mira, aunque me dijiste que en el profesional no, yo creo que a mí quinoa me abrió una posibilidad amplia de seguir trabajando en cosas que pueden aportar en todos los sentidos. Ya lo hablábamos en ayudar a los productores, a las comunidades, etcétera. Y a nivel personal y a nivel familiar, yo creo que también nos abrió muchísimas posibilidades. Nosotros ya tradicionalmente consumíamos amaranto, pero ahora dentro de los guisos hemos incorporado la quinoa. Aquí en tu casa, Alex, se consume quinoa mínimo unas 4 o 5 veces por la semana. Uno de mis hijos es vegetariano y la tiene incluida en muchísimos de sus platillos. Entonces, pues eso nos ha dado salud, nos ha dado gusto por ampliar toda la gama de platillos. Y bueno, yo creo que ha sido algo maravilloso en mi vida, ¿no? Que la quinoa llegara a mí, tanto en lo profesional como en lo familiar y en lo personal. Y yo creo que así va a llegar a muchas personas en el mundo, a mejorarle la salud, a mejorarle la profesión, a mejorarle sus actividades, yo creo que en todos los sentidos. Maravilloso, maravilloso testimonio, y bueno, yo lo comparto. Hace 23 años, 24 años por ahí, conocí a la mamita quinoa, y curiosamente no en Chile, porque ahí tú sabes que tuvimos una pérdida significativa que hoy afortunadamente se está recuperando. La fui a conocer en Cusco, en lo que hoy día es Perú, y de ahí no nos separamos nunca más. Entonces también a mí, y al igual que tú, me ha permitido un desarrollo en lo profesional y en lo humano impresionante. Y bueno, dadas las curiosidades, estuvimos en los mismos congresos mundiales de la quinoa, por esas cosas de los congresos que uno anda corriendo de una sala para otra para no perderse nada. No nos conocimos y nos vinimos a conocer acá gracias al primer Congreso Mundial del Amaranto, que bueno, es parte de los alimentos que permanentemente estamos analizando para llevar nuestros trabajos a los congresos, y esperemos que el próximo año no sea la excepción y se pueda realizar el 8º Congreso Mundial de la Quinoa en Bolivia. Me imagino que ya estás preparando un trabajo para aquello, ¿no? Pues sí, es otra parte también que nos ha dado para viajar. Yo he conocido Ecuador, Perú, Bolivia, Chile recientemente, y pues me ha tocado visitar muchas siembras y productores de los Andes, y he conocido pues toda la cultura andina alrededor de la quinoa. Y bueno, pues ese es otro beneficio también, ¿no? Que me ha permitido viajar y conocer gente muy importante, gente con un bagaje en la investigación en quinoa. Por ejemplo, pues yo conocí a Mario Tapia. Yo lo había leído en mis inicios de profesión, había leído a Mario Tapia y de repente me lo encuentro en Ecuador, y ahí nos conocimos y desarrollamos una amistad muy bonita. Igual con Ángel Mujica, con José Luis Soto, en fin, una gran cantidad de investigadores que he conocido. Y bueno, pues eso ha sido pues gracias a la quinoa. Esa es otra parte bonita de la quinoa. Seguramente podríamos estar conversando
horas degustando quinoa, hablando de la quinoa y no nos va a faltar siempre tiempo para seguir profundizando. Quería yo tocar algunos temas que hemos analizado en este tiempo para poder visualizar que nuestras auditoras y auditores se hagan una idea de una parte de lo que está ocurriendo con la quinoa desde la experiencia que tú nos puedes transmitir, que nos has transmitido. Obviamente se agradece tu tiempo y bueno, el desafío está para cuando ya vuelva a darme un retorno al gran querido Texcoco, a Huachotla, ya nos juntaremos a cocinar quinoa nuevamente y a compartir un buen momento con Eduardo. No sé si hay algún comentario final que quieras enviarle a la audiencia. Un saludo a todos los consumidores de quinoa en el mundo. Los invitamos a que nos visiten en las páginas de Todo Sobre Quinoa. Por ahí tenemos información de todo el mundo. Y tenemos otra página de Facebook también que se llama Huautli Amaranto Amarantus. Ahí tenemos información de todos los aspectos, en la primero de quinoa y en el segundo de amaranto. Pues les mandamos un saludo y un abrazo a todos los investigadores y a todos los consumidores, productores y consumidores de quinoa en el mundo. Un abrazo desde México. Colocaremos esos links, esos enlaces en la caja de descripción de la transmisión para que nuestra audiencia pueda visitarlo. Y bueno, a nombre mío y de todo el equipo que organiza este Día Internacional del Consumo de Quinoa, 7 de julio, un enorme reconocimiento, un agradecimiento y un abrazo fraterno de todo el equipo que está detrás de esto, que somos colegas, somos personas que nos organizamos de una manera horizontal y estamos impulsando esta fecha para que se transforme en uno más de los puntos de encuentro que los quinoadictos tenemos para charlar de nuestros temas y fomentar el consumo a nivel local, a nivel regional, a nivel país y a nivel mundial. Así que un agradecimiento más, Eduardo, y muchas gracias por tus conocimientos y por el tiempo que te diste para estar con nosotros. Querida comunidad, proseguimos con nuestras transmisiones desde México para celebrar el Día Internacional del Consumo de Quinoa, y en esta oportunidad estamos con dos grandiosas amistades también que la vida nos ha regalado. Estamos preparados ya para desarrollar una conversación con Susana Gama López y Agustín López Herrera. Ellos son profesores e investigadores de fitotecnia de la Universidad de Chapingo y de la Universidad UNAM. Entonces, queridos Susana y Agustín, es un gusto saludarles y darles la bienvenida para celebrar este Día Internacional del Consumo de Quinoa. ¿Cómo les va con la quinoa? ¿Cómo los trata la vida? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos. Buenos días. Les agradezco a nombre de todo el equipo de trabajo de este proyecto multicultural, pluricultural y multinacional. Así es que la más grata bienvenida y bueno, decirle a nuestros oyentes, tengo el honor de referirme a lo que significa la quinoa peruana en la cocina mexicana, libro que ustedes han publicado hace un tiempo, que tengo el honor de contar con un ejemplar. Es un trabajo de un desarrollo culinario muy muy interesante y me gustaría que antes de hablar del trabajo en sí, que me interesa muchísimo que podamos difundirlo, saber la gran pregunta: ¿cómo llega la quinoa a sus vidas? Bueno, principalmente es por un esfuerzo y compromiso de la Secretaría de Agricultura de México, que se comprometió a promover este cultivo desde el Año Internacional de la Quinoa en 2003. Y nos invitaron a elaborar un proyecto de siembra y manejo del cultivo de quinoa en la zona aledaña a la Universidad Autónoma de Chapingo. Así es que llega a nuestras vidas la quinoa. Perfecto, entonces no tenían una experiencia anterior consumiéndola o alguna experiencia culinaria que hayan tenido en sus vidas. La verdad es que no, o sea,
pese a que yo viajé varias veces a Perú. En esos viajes anteriores a 2013, de forma común no se encontraba en los restaurantes la oferta de comida de continua. Y pues la verdad es que en México, pues muy poca gente, si es que era conocida, tenía acceso a la quinoa, porque además el precio hasta la fecha es alto en relación a otros cultivos nacionales. Bueno, entonces empezaron a desarrollar este interesante desafío y llegaron a este libro, un cruce muy interesante entre una referencia que puede ser obviamente que es fundamental a nivel global, como en la cocina peruana que toma la quinoa, ¿cierto? Como un imaginario colectivo y una identidad colectiva. Vinculamos siempre la quinoa a Perú y a Bolivia fuertemente, más que otros países. Y luego veo yo, por lo que he revisado del documento, del libro, cómo eso se va insertando en un repertorio culinario más común, amigable en ese sentido, digamos, familiar en la cocina mexicana, que tiene una vasta amplitud y diversidad. Entonces, bueno, pásenos a contar estas motivaciones que tuvieron para este trabajo, llevarlo a un libro y cómo les ha ido con esa situación de poner esta quinoa en la cocina mexicana. Sí, mira, básicamente cuando empezamos a sembrar y después cuando tuvimos el producto y quisimos utilizarlo, nos topamos con los inconvenientes. Uno, que el mercado no estaba abierto como para que fuera recibido el producto de la siembra. Segundo, que el uso, el repertorio de comidas de México no estaba integrado. Entonces el reto era cómo, todavía es un reto, cómo abrir el mercado con un uso más amplio que el de las personas que cuidan mucho su alimentación. Cómo incorporarlo a los empresarios, a la comida común y corriente de México. Y fue esa la razón por la que como estrategia decidimos que era mejor no consultar los recetarios, que son muchos, que provienen de Perú, Bolivia, Chile, Colombia, que es la zona andina, y decidimos entonces utilizarlo como un ingrediente más, no como el principal, como una forma de introducción. Y ahí te dejo a Susana para que te comente cuál fue la estrategia que nosotros decidimos hacer con relación a esta incorporación. Bueno, como decía Agustín, eh, fue difícil tratar de primero integrar la quinoa. Y al comparar los recetarios, pues nos dimos cuenta también que los ingredientes muchas veces cambiaban de nombre entre una región y otra. Y por eso intentamos introducir la quinoa en lo que nosotros conocemos como son las recetas mexicanas. Y bueno, un recetario, tengo recetas o el tipo de comida que tengo muy conocida, pues es la de mi mamá, y nos basamos en recetas que yo conozco, que ella tenía, y pues las fuimos integrando de alguna manera. Y pues otro de los objetivos fue difundir la calidad o la importancia que tiene la quinoa en la alimentación humana. Y así fue como comenzamos a construir este recetario, que bueno, tú lo tienes en este momento, tiene 113 páginas, 43 platillos mexicanos, y pues de los cuales tiene 5 guarniciones, 5 sopas, 6 ensaladas, platos fuertes de carne, de res, de puerco, de pollo y de pescado. También incluimos platillos veganos, puesto que hay personas que han utilizado más la quinoa que otras personas comunes, ni siquiera lo conocían. Y además tenemos una relación con, por ejemplo, el amaranto, pero el amaranto está más relacionado aquí en México con postres o cosas dulces, no tanto con comida salada. Entonces fue planear toda esta estrategia con los platillos y recetas mexicanas que nosotros conocemos, y así fue como se originó este recetario. Desde mi experiencia en la investigación de cultura alimentaria,
encuentro que este es un trabajo que, claro, reviste un desafío muy importante porque es una proyección a largo plazo. Me quedo dando vuelta, viendo el amaranto, hay una escasez de repertorio culinario yendo a toda la amplitud y el potencial que tiene el grano del amaranto en sí, situación que el mismo Perú es una muy buena escuela para entender también cuáles son los usos y las aplicaciones del amaranto en todo lo que es el resto de repertorio, ¿cierto?, en la cocina, que va más allá del sabor dulce. Y por otro lado, también me interesaría que topemos un poco el tema de los parientes silvestres de la quinoa en la cocina mexicana propiamente tal. Tenemos dos chenopodium, ¿no?, la album y berlanguerio, bueno, popularmente el guauzontle y el quelite cenizo, ¿no? Entonces, en ese sentido sí, como pariente silvestre, la quinoa sí me parece que está muy presente, sobre todo con el guauzontle. ¿Qué nos pueden aportar de eso para nuestra comunidad que nos escucha, entendiendo el potencial y el enorme consumo que tiene una planta comestible silvestre como el guauzontle? Sí, mira, el guauzontle, como todos lo conocen en México, se come cuando la parte floral todavía está bastante tierna, de tal manera que es como una verdura muy rica que se utiliza junto con tomate y mole. Lo hemos probado con la quinoa en esta etapa todavía y tenemos en este momento un cultivo pequeñito acá atrás en nuestro jardín con el objeto de precisamente hacer una prueba y guisarlo como guauzontle. La diferencia que podríamos encontrar de entrada es que lo que queremos corroborar es si las saponinas es una sustancia que produce un sabor amargo. Lo que queremos ver es si ese sabor amargo ahí se presenta en etapas de crecimiento, terminando, digamos, comenzando la floración, para equipararla con el uso que se le da al guauzontle. El guauzontle no presenta saponinas y por esa razón queremos probarla. Con relación a las otras plantas silvestres, sí es muy importante ver la forma en cómo se puede preparar. Lo que sí hemos probado, por ejemplo, es que en etapas maduras o todavía antes de la floración, hemos cortado las hojas, las lavamos, las desinfectamos y las hemos utilizado como ensalada y es muy sabrosa. Aderezada con cebolla, ajo, y como si fueran espinacas, es bastante sabroso. También nos los han preparado algunos trabajadores que nos han ayudado en el cultivo, cuando hemos cosechado, cuando está en etapa tierna todavía la planta, las hojas solamente ya han hecho tamales y son muy sabrosos, muy apreciados, porque al final de cuentas, el quelite cenizo, pues la quinoa es un quelite cenizo que se utiliza en la alimentación en México, principalmente en comunidades rurales, pues también se puede utilizar de la misma forma y es bastante, es delicioso, ¿no? O sea que se le puede dar el mismo tratamiento y no hay una diferencia en sabor que pueda identificarse como diferente. Esas han sido nuestras experiencias y la que estamos próximos a probar, que es como forma de guauzontle, a ver si resulta. Y pues esa creo que podría ser una forma de abrir un mercado quizás mucho mejor que los granos, llegar a la época de grano ya maduro tiene muchas dificultades nuevas para nosotros el manejo del cultivo de la quinoa, porque se requieren máquinas especiales para trillarla, porque el amaranto es como 50 veces más pequeño el grano que la quinoa, por lo tanto no se puede dar el mismo manejo. Y después se necesita tener mucho cuidado en la cosecha por la incorporación de piedrecillas y posteriormente limpiarla y quitar las saponinas implica equipo especializado. De tal manera que si uno va sabiendo que este tipo de actividades se van sumando, también tenemos que asociarlo que la suma de equipos incluye incremento en el costo. Entonces todavía no sabemos cuánto podría costar verdaderamente en comparación a tenerlo en el mercado, en los anaqueles de los supermercados, y tenemos quinoa y tenemos amaranto. Y esa es parte de lo que estamos tratando de dilucidar, pero es un reto todavía que no lo hemos podido superar. Claro, es
Es muy compleja toda la situación y justo yo les iba a consultar, tú ya introdujiste un poco el tema, Agustín, sobre precisamente cuáles son las proyecciones que le vemos al consumo de quinoa en el espacio cultural de esta tremenda, inmensa cultura alimentaria que hay en los distintos lugares de México. Como digo yo, son varios Méxicos que habitan este México. Entonces, ¿cómo vemos la proyección del consumo de quinoa en dos ámbitos? Yo diría en lo que respecta a todo lo que es esta reconversión alimentaria que se está haciendo en un mercado que es cada vez más creciente, por supuesto, pero que tiene que ver con un segmento de la población. Y el otro, cómo llegar a la masividad, a una población mayoritaria. ¿Cómo ven estas dos, este paradigma, digamos, considerando por supuesto su elevado costo comparado con otros alimentos estratégicos que están disponibles, entre una población que tiene más acceso, tanto económico como cultural, educacional, y una población que probablemente tendrá menos acceso y también tiene más desconocimiento sobre el grano mismo? ¿Cómo ven este panorama al mediano o a largo plazo? ¿Será posible que la quinoa sea parte fundamental de nuestra alimentación en México? Mira, yo creo que sí, en un momento dado, pero quisiera nada más agregar una cosa. Antes el guauzontle se cultivaba o se comía nada más en febrero, aquí en México. Pero ahora, por ejemplo, en junio ya lo encuentras en los mercados. Aquí en Texcoco hay guauzontle, en el Walmart. Y yo creo que también esto tiene que ver con un aspecto cultural y regional. Si tú en esta área metropolitana te difundes hasta Texcoco, por ejemplo, parte de Puebla, Tlaxcala, podrías encontrar estos cultivos. Por ejemplo, el guauzontle y los quelites, tanto el quelite cenicito como todos los demás quelites que consumimos, los encuentras en el mercado. Pero no en una región más amplia, no sé, en Oaxaca, si nos fuéramos a Puebla o Colima, más al norte, yo creo que ellos no conocen esta parte. Yo creo que aquí lo importante es difundir los cultivos y aumentar el interés para que las personas cultiven este tipo de alimento. Y además, primero lo consuman. Esa es otra cosa. Ahora, otro aspecto que quería comentar relacionado con la quinoa, que queremos consumirla como si fuera el guauzontle. El único otro detalle es que la quinoa contiene cristales de oxalato de calcio. Entonces esto también queremos saberlo, queremos probarlo, y queremos saber que en el momento de lavar las inflorescencias, que están todavía las flores en botón floral, si al lavarlas se les puede caer estos cristales fácilmente, y también con este lavado se le pueda caer un poco la saponina, bueno, nos podamos deshacer fácilmente de la saponina. Entonces, son cosas que hay que estar probando. Y aparte, pues también difundirlo y usarlo. Yo creo que sí hay futuro para todos estos cultivos, pero es muy importante la difusión. El otro aspecto, como complemento, diría que bueno, lo que se necesita para bajar precios y para que tenga una aceptación más amplia en nuestro país es que necesitamos variedades que sean desarrolladas en México. Ya el INIFAP, seguramente, como tú sabes, está haciendo esfuerzos para empezar o iniciar una elaboración o formación de variedades mejoradas que sean propias de México, porque si bien es cierto, la quinoa es muy flexible en cuanto a clima y su adaptación a diferentes condiciones, tiene limitantes porque yo he traído importadas de Perú, por lo menos 5 variedades, y son susceptibles al fotoperiodo, es decir, reducen su tamaño, reducen su producción, por efecto de que no tienen las condiciones tan cercanas a las de su origen, que sería la zona andina, y por lo tanto el rendimiento se reduce considerablemente. Igual que con otras características que afectan por el hecho de estar fuera de su zona de adaptación. Esa sería una primera parte. Sin embargo, pese a que de momento no tenga un mercado amplio, habría que buscar opciones de otros usos y tener en consideración que con el cambio climático, las perspectivas de la producción en México
con las variedades que tenemos actualmente se va a ver reducida en pocos años. Se va a ver afectadas las zonas de producción más importantes del país porque se va a agudizar o la sequía o el exceso de agua. Entonces, la quinoa representa una opción más, no la sustitución del maíz ni de otros cultivos, sino ampliar el catálogo de opciones para los agricultores de zonas que puedan estar limitantes en agua o que tengan limitantes en temperatura, pues ya teniendo una variedad nacional o variedades nacionales, esa frontera agrícola que está limitada actualmente se puede ver ampliada por el hecho de tener variedades adaptadas a condiciones extremas. Y entonces, si el cambio climático se agudiza, la presencia de la quinoa es una opción que tenemos para los pequeños agricultores. Y si esto le juntamos el hecho de que buscando con otro tipo de investigación, cuáles son los usos, además del grano como tal, sino que podrían ser como verdura, ya lo mencionabas tú, o algunos otros en donde la industria misma podría beneficiarse, pues las perspectivas de esta planta maravillosa tienen un futuro bastante importante en nuestro país. Sí, excelente recibir esas perspectivas de ustedes porque nos aterriza en un espacio, claro, que por una parte están desarrollando una investigación que ya es de mediano plazo y seguramente va a ser a largo plazo, ojalá así se vaya consolidando este trabajo, y por otro lado vamos viendo cuáles son los factores culturales que sí están, como lo mencionaba Susana, están presentes en nuestra culinaria y en nuestro consumo habitual en los formatos ya mencionados, y también se plantean estos desafíos y estas posibles salidas. Sin duda alguna, la post cosecha es una de las cosas más complejas para obtener el grano limpio de quinoa y darle un valor, pero por otro lado están los desafíos de incorporar esto a la cocina familiar, que yo creo que ese es el gran pilar del consumo de cualquier alimento en definitiva, ¿no? Es lo que te hace ir a conseguir el grano y que motiva también, eleva un consumo y por ende también su producción, ¿no? Su cultivo. Entonces son muchas las situaciones, ¿no? No es tan distinto a lo que nos ha ocurrido, por ejemplo, en países como Chile, donde está catalogado y está bien estudiado el mapa de la quinoa desde muchos cientos o miles de años atrás, pero todavía, pese a que es bastante conocida, la gran mayoría de la población desconoce el alimento en sí, siendo que fue centro de difusión ancestral de este alimento. Entonces, tenemos situaciones transversales y parecidas en el continente respecto a este alimento, y sin duda alguna yo quisiera fortalecer el aspecto de la verdura, ¿no? del micro vegetal, de lo que significa esta oportunidad que ustedes mencionaban de desarrollar y despejar algunas incógnitas, principalmente el ácido oxálico. Ya los conectaré ahí con Ricardo, hemos hablado mucho con él sobre estos aspectos y no hay mediciones tan interesantes, tan profundas, no se ha abordado una investigación de despejar esas interrogantes que todos tenemos en términos de la cantidad de días y las concentraciones, cuáles serían los óptimos, el mejor momento para hacer cosecha de vegetal respecto a este factor, este antinutriente. Entonces, sin duda alguna, hay un campo de desarrollo de investigación abundante para seguir encontrándonos en los congresos mundiales de la quinoa, que en definitiva eso es lo que nos ha hecho a nosotros en mayor o menor grado conocernos. En el caso nuestro, el amaranto es el que me vincula a llegar a la Universidad Chapingo y en buena hora conocernos a Agustín. Entonces me gustaría también un poco que me comentaran cuál ha sido su relación con los congresos mundiales de la quinoa, cómo les ha ido con ese espacio de conocimiento en los Andes, cuál ha sido su presencia, sus publicaciones y en qué momentos han participado de estos congresos mundiales. Bueno, nosotros hemos estado yendo a los congresos a partir de Perú, que fue hace 4 años, algo así. Después fuimos a Chile también, a la parte de la costa, al norte, que fue muy importante porque ahí pudimos observar cómo Chile ha desarrollado una buena colección de materiales genéticos que se dan en la costa
tienen una adaptación bastante específica, porque si tú bajas de la sierra de Perú a la costa, el material se te achica la semilla y tiene muchos problemas de enfermedades. Entonces, que Chile tenga estos desarrollos es una perspectiva que amplía mucho el mejoramiento genético. Por otro lado, tuvimos la oportunidad de que la Organización Internacional de las Naciones Unidas, a través de protección de las variedades vegetales, que se llama la UPO, nos invitara por 3 años a colaborar en la elaboración de la guía que da las características que se deben de identificar en una variedad mejorada, porque se ve perspectiva de que en muchas partes del mundo se está trabajando para formar variedades mejoradas. Y la protección a los derechos de autor, digamos, en las plantas, pues es importante, y tuvimos la oportunidad de colaborar y estar activos y en contacto con investigadores de por lo menos 5 países que están trabajando con la quinoa, y tuvimos oportunidad de ir a algunas reuniones, como fue la de México mismo, que se hizo en la Ciudad de México, después en Alemania y después en Nairobi. De tal manera que ya la guía ya está terminada, ya debe de estar por publicarse, y esa es una forma en donde los fitomejoradores que están metiéndole mucha información para mejorarlas y tener más productividad, más producción en las variedades mejoradas de quinoa, pues tengan la protección legal de que no se va a perder este esfuerzo y se puede invertir nuevamente en investigación las ganancias que puedan tener. Entonces, hemos participado en congresos nacionales también, y ahora no sé si estés enterado, pero van a hacer un congreso virtual en Washington, que está promoviendo, y tus colegas chilenos nos enviaron la invitación como parte de los que asistimos al congreso, y la invitación es, suscripción es gratuita, y se va a desarrollar por ahí por la mitad de agosto con centro de investigación, un centro de cultivos nativos, y dentro de ellos está considerada la quinoa. Van a ser como congreso internacional. Va a estar, hay participación de muchas personas de Perú, Bolivia, y obviamente que algunos han colaborado fuertemente con las personas de Perú y de Bolivia, como el doctor Didier de Francia, creo que es él, y algunos de Brasil. Entonces, pues ya estamos suscritos a de tal manera que pues vamos a ver qué novedades hay con relación al avance en la producción de quinoa. Y la idea es seguir entonces participando. No tenemos certeza de si las condiciones sanitarias permiten que el año que entra el congreso que estaba programado en Bolivia se pueda llevar a cabo, pero pues estamos pendientes para poder participar nuevamente si las condiciones sanitarias lo permiten. Y bueno, esperemos que todo se dé en buena hora para que el congreso en Bolivia se pueda realizar. Creo que es un hito importante por todo lo que significa ese territorio en la conservación y en el consumo también de quinoa. Así es que esperemos que todo se pueda canalizar de buena manera y tener un 8º Congreso Mundial de la Quinoa y granos andinos. Así es que, bueno, para ir cerrando, estimados que nos escuchan, con nuestros queridísimos invitados, me gustaría que nos pudieran ofrecer algunas conclusiones, volviendo al tema del libro, algunas conclusiones personales de qué ha significado esto en sus vidas también, ¿no? El involucrarse de esta manera, desde ir avanzando paulatinamente y profundizando, introduciéndose en lo que significa este cariño y este amor profundo que todos le tenemos a la mamita quinoa, como cariñosamente le llamamos, y qué ha significado esto, cómo ha impactado a sus vidas en torno de su cultura alimentaria, en torno de su cotidiano, de incorporar la quinoa como un alimento estratégico en el día a día, en sus familias también, en la familia propiamente de ustedes y en las familias cercanas suyas. ¿Cómo ha sido esa experiencia para cada uno de ustedes? Mira, la experiencia ha sido muy grata. Realmente hemos adicionado a partir de todo esto, de nuestra participación en estos proyectos y a raíz de la elaboración del recetario, pues ya adicionamos la quinoa diario.
¿no? Cada fin de semana Agustín pone a cocer la quinoa y esta misma la guardamos en el refri y la vamos adicionando en nuestro cereal, licuados, guisos, en fin, ya forma parte de nosotros. Y además, bueno, pues también intentamos y la familia se acerca y nos pregunta y nos pide semilla y también ellos la utilizan. Y bueno, pues también tratamos de difundirlo a través de nuestras familias, amigos, entonces ha sido muy grato. Y ahora nuestro interés pues ha sido también, y lo estamos haciendo, lo estamos practicando, utilizar la quinoa como harina para la elaboración de panes. Sabes que, bueno, uno de los problemas es que no contiene gluten, ¿no? Entonces no aumenta la masa, no le da elasticidad y esponjosidad a los panes, pero tratamos de mezclarla con otro tipo de harinas y elaboramos panes, galletas, otro tipo de postres. Entonces, esto es como a futuro lo que queremos hacer también para nosotros, consumirlo, este tipo de harina, este tipo de productos, la quinoa, en nuestras vidas. Además, por otro lado, lo que se ha logrado con la quinoa y que por lo menos dentro de la universidad prácticamente el que está trabajando con esto soy únicamente de momento mi persona, pero logramos platicar con algunos compañeros y dentro de las prácticas que llevan los estudiantes del primer año de agricultura en nuestro departamento, ya se incorporó una parcela para que a los compañeros que les toque cultivarla durante todo el ciclo agrícola vaya observando y vaya viendo los cambios hasta que llegue a producción y luego brinda un informe a sus compañeros con el objeto de que conozcan cuáles son la forma en que crece la quinoa y lo que la distingue. Esto evidentemente se hace con amaranto, se hace con guauzontle, se hace con trigo, se hace con diferentes cultivos como parte del aprendizaje de ir observando cómo se va modificando las plantas por efecto del clima. Entonces, esto ya está incorporado. Yo le colaboré con la semilla para que los profesores correspondientes tuvieran suficiente para sembrarla. Y ha habido interés porque finalmente ha habido unos compañeros que han desarrollado pequeños trabajos en donde inducen a los estudiantes a hacer tesis, que han presentado en diferentes congresos, y ya viendo la literatura, pues ha unido a otras universidades en donde también están trabajando. De tal manera que, si bien es cierto, hay un reto por muchos retos que tenemos que vencer o enfrentar, la quinoa va avanzando, aunque sea despacio. Nosotros, por nuestra parte, estamos haciendo investigación, buscando otros usos diferentes a la del grano únicamente, como ya mencionaba Susana, la harina, por ejemplo, para incorporarla a los pasteles, que hemos probado y es aceptado. Estamos buscando hacer ensaladas con quinoa pequeña, casi recién germinada. En fin, estamos buscando opciones diferentes al grano final. Por eso nuestro interés ahora de los guauzontles, porque les cuento rápidamente, hace 3 años que teníamos sembrado, de repente vimos que una parte importante de los cultivos ya no tenían la panoja, la parte en donde está el grano, y estaba todavía verde. Y alguien me confesó que una persona que pasó por ahí se la robó pensando que era guauzón. Yo tanto me hubiera gustado platicar con él, no para reclamarle que se robó la planta, sino preguntarle cuál fue su experiencia, de si les gustó a su familia o no, pero no tuve oportunidad porque no me quisieron decir quién. Pero bueno, vamos a probarlo nosotros. No, excelente. Bueno, podríamos estar hablando varias horas. Yo solo quiero lanzarles el siguiente desafío. Ya me asomaré por allá y a ver si metemos mano a la obra de nuevo y nos ponemos a cocinar quinoa. Hay varias formas de hacer con harinas muchas cosas muy interesantes, incluso espesantes, a partir de, solo un dato así, a partir de hacer leche de quinoa. Después puedes gelificar un poco, digamos, esa leche y usarla como espesante, como vehículo para alguna salsa. Hay mucho que descubrir en términos de todo lo que ustedes están haciendo. Es maravilloso en la experimentación, tanto a nivel de
de las investigaciones más duras, por llamarlo, y como también de las investigaciones que nos llevan más al consumo y al deleite y al disfrute a través de la cocina en sus múltiples posibilidades. Así es que espero que nos volvamos a encontrar, queridísimos amigos, están siempre en mi corazón, y agradezco, en este caso me toca agradecer primero a la quinoa, que fue la que me integra, digamos, también a través de los congresos mundiales, en esta base de datos que todos somos parte. Me llega la invitación al primer Congreso Mundial del Amaranto acá en Cholula, Puebla, en octubre del 2018, y conocer a grandes colegas en ese congreso. En definitiva fue lo que me permitió primero conocerte a ti, Agustín, y después conocerte a ti, Susana, y compartir en casa de ustedes deliciosos platillos. Doy fe, doy testimonio de aquello, de haber consumido ahí quinoa con ustedes y haber pasado un muy grato momento. Así es que ha sido un honor, les agradezco infinitamente este tiempo que se han dado dentro de las ocupaciones que todos tenemos para contarles al mundo a través de esta transmisión en lo que está la comunidad trabajando acá en la quinoa, y no solo en la quinoa, no nos quedamos solo ahí, digamos, en el grano, vamos al vegetal, vamos a la harina, vamos a los germinados. Vamos probablemente a hacer aislados de proteicos, también a hacer extractos de saponinas para otros usos. Vamos a seguramente tener buenos resultados con la panoja verde, digamos, como para Guauzontle. Así es que es un mundo, es un universo nuestra quinoa, y le agradezco profundamente. Me cautiva mucho que estén haciendo el trabajo que están haciendo. Tienen toda mi admiración, y de toda la comunidad que estamos organizando este Día Internacional del Consumo de Quinoa también. Muchos saludos fraternos, y no sé si quieren agregar algún comentario al final antes de despedirnos. Sería muy interesante para quienes nos escuchan. Bueno, nosotros te agradecemos muchísimo por invitarnos. El agradecimiento es porque nos damos mucho gusto seguir en contacto con amigos, y qué bueno que hay público que esté interesado en este tipo de cultivo. Las perspectivas son muy grandes. Realmente es un cultivo muy noble. Además, hasta como adorno, se los recomiendo que lo vean, y que pues lean sobre la quinoa y la forma de alimentarse sanamente, porque recuerden que los que leen mucho, leen de cuestiones sanas y comen sano, se van al cielo. Así que muchas gracias por la invitación, y esperemos que pronto nos veamos por acá en vivo y poder degustar y platicar nuestras experiencias de lo que ha sido desde la última vez que platicamos. Y Alexander, pues muchas gracias, y al público en general también muchas gracias por escucharnos. Gracias a distancia. Saludos. Bueno, un abrazo grande, estamos conectadísimos ya, y un abrazo a la distancia. Ya nos vemos presencialmente pronto, y bueno, un saludo a toda la comunidad en todos los países que nos está escuchando en este momento.